Hola amigos, espero que se encuentren bastante bien. Soy la profa Ana Dávalos y les traigo un tema de este libro de Matemáticas 1, Editorial Castillo. Pero antes de iniciar con el tema, con las páginas 79, 80 y 81, quiero que leas conmigo la siguiente frase. Haz lo imposible posible. Échale ganas. Las matemáticas son fáciles, pero hay que practicarlas y si no las practicas, nunca las vas a poder aprender. Muy bien, mira, aquí tenemos el tema, expresiones diferentes para representar lo mismo. Y esta figura geométrica es un trapecio que tiene la B mayúscula, la altura y la B. Aquí te plantean que Sofía quiere encontrar la fórmula para calcular el área de este trapecio. Pues muy bien. Para ello, lo que va a hacer es agarrar el trapecio, lo va a dividir a la mitad de la altura de los lados que son paralelos. Paralelos, recuerda que es una línea, son dos líneas que nunca, al prolongarlas, nunca se van a poder intersectar. Entonces aquí está la línea punteada. Va a ir por unas tijeras y la va a recortar. Le va a colocar aquí otro color anaranjado para que veas que es la misma parte del trapecio. Muy bien. Y con esta parte ella va a tratar de explicar cómo podríamos calcular el área de un trapecio. Pon atención. Bien, aquí tenemos la página 80-81 y nos damos cuenta en esta parte que Sofía, al unirlas, se da cuenta que hay un paralelogramo, pero también se da cuenta que en lugar de este trapecio, ¿sí? Porque aquí si nos damos cuenta hay dos trapecios, es decir, de uno, como este, obtuvimos al recortarlo, tuvimos dos trapecios. Y al unirlos, el primero es un paralelogramo. Y se da cuenta Sofía que si este que está de color anaranjado lo pasa con el lado que está inclinado, de aquí de este color verde, se da cuenta que da un rectángulo, ¿sí? Si te das cuenta, al dividir un trapecio encontramos dos figuras geométricas. Primero se dio cuenta de un paralelogramo, que es igual a un rectángulo, nada más que está inclinado los lados. Y después se da cuenta que los lados que están inclinados los puede unir y le da un rectángulo. Pues bien, a partir de esto se hace una serie de preguntas, que vendría siendo la siguiente. El inciso A dice, ¿por qué el área de cualquiera de los paralelogramos es igual al área del trapecio? ¿Sí? Quiere decir, ¿por qué las dos figuras anteriores son iguales al trapecio? Pues aquí la respuesta sería, porque al dividir a la mitad el trapecio y unirlos, nos da un paralelogramo y un rectángulo. ¿Sí? Te da un rectángulo. Chécalo bien. En la pregunta B, nos dice cuánto mide la altura de cada paralelogramo con respecto a la del trapecio. La mitad de la altura del trapecio. Y abajo, en esta parte, nos dice, si la altura del trapecio está representada con H, ¿cómo se representa la altura de cada paralelogramo? Escribe como una fracción, pues sería H entre 2, porque 2 nos representa la mitad. Muy bien, en el inciso C
nos dice, usando B mayúscula y B minúscula, expresa cuánto mide la base de ambos paralelogramos. Entonces, sería base mayor más la base menor. Y D, Sofía concluyó que el área del trapecio es igual a sumar la medida de los lados paralelos y el resultado multiplicarlo por la mitad de su altura. ¿Cuál es la expresión que encontró para calcular el área del trapecio? Márcala con una palomita. Bueno, aquí es. Pues bien, aquí tendrías que marcar con una palomita esta que es la base mayor más la base menor por la altura sobre 2. Y bueno, aquí lo que te piden es que comentes con tus compañeros si están de acuerdo con la conclusión a la que llegó Sofía. Y nos hacen otra pregunta en esta parte. Las expresiones para calcular el área del rectángulo y del paralelogramo son iguales. Sí, aquí le deben de anotar. Entonces aquí debieron de haber la respuesta debería de haber sido sí, tienen las mismas medidas. Pero bueno, vamos a pasar al número 4. Bien, pues ¿qué crees? Que aquí en la número 4, Héctor, que es otro compañero, razona de otra manera diferente y hace su propuesta, porque él no está de acuerdo con lo que hizo Sofía. Pues fíjate, agarró el trapecio, que es el mismo trapecio de que tenía Sofía, que viene siendo esto, recuerda que es la base mayor, la base menor por la altura. Bueno, pues él lo que hace es un corte. Ahí tú lo puedes checar en tu cuaderno y aquí está el corte. Agarra el punto medio otra vez de la altura, que viene siendo la mitad, pero hace un corte de manera que es como el que está en la parte de acá arriba. Y lo recorta y le da un rectángulo. Lo baja completamente y nos queda de esta manera como está el triángulo. Entonces él dice que no puede ser igual porque da un triángulo. Entonces vamos a ver qué es lo que le preguntan y qué fue lo que contestó para poder llegar a un acuerdo. Muy bien. Bien, pues la pregunta es la siguiente que le hacen a Héctor. ¿El triángulo que formó Héctor tiene la misma área del trapecio? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque solamente dividió el trapecio y la parte que fue el triángulo la colocó en otra parte de manera que le dio un triángulo. El inciso B. ¿Cuánto mide la altura del triángulo que formó Héctor con respecto a la altura del trapecio? Nuevamente decimos que la mitad. C. Si la altura del trapecio mide h, ¿cuánto mide la altura del triángulo? Pues la mitad de la altura, que viene siendo h entre 2. Usando B mayúscula y B, expresa cuánto mide la base del triángulo. Pues la base del triángulo vemos que es la base mayor más la base menor. Por lo tanto, en el inciso E, Héctor recuerda que el área de cualquier triángulo se obtiene al multiplicar la medida de la base por la medida de la altura y dividir el resultado entre 2. Completen la expresión que encontró para calcular el área del triángulo, pues la base mayor por la base más la base menor por la altura sobre 2.
Y entonces nos damos cuenta que nuevamente se encuentra la fórmula para calcular el trapecio, de las dos formas, tanto como de Sofía como Héctor lo hicieron. Después aquí en esta parte pues dice que en equipo hagan una discusión de lo que cada quien hizo y comenten la pregunta, ¿no? ¿Se puede calcular el área del trapecio con la fórmula del área del triángulo? Pues la respuesta aquí es sí. Entonces aquí ya tenemos que la respuesta es sí. Nos vamos, por favor, con la número 5, que nos dice: analicen las construcciones de Sofía y Héctor. Inciso A. ¿Cómo son las áreas de los paralelogramos de Sofía con respecto a la del triángulo que formó Héctor? Pues son iguales, ¿verdad? Nos damos cuenta que son los mismos porque es el mismo trapecio, nada más recortado de diferente forma. Bueno, aquí ya contesté la siguiente pregunta: ¿por qué las dos figuras se determinaron del mismo trapecio y no cambiaron sus medidas? Muy bien, pues en el inciso B, aquí tenemos una tabla para calcular el rectángulo de Sofía, que aquí nos dice medida de la base, pues mide 10 centímetros, y medida de la altura, 1.8 centímetros. Tú lo puedes medir. Y del rectángulo, la fórmula es base por altura, multiplicamos 10 por 1.8 centímetros y nos dan 18 centímetros cuadrados. Recuerden que las áreas siempre son elevadas al cuadrado. Bien, recuerda que siempre las áreas deben de ser centímetros cuadrados. Y nos vamos con el triángulo de Héctor, que son 10 centímetros y la altura es 3.6 del triángulo. Entonces al multiplicar es base por altura sobre 2. Entonces si yo multiplico 10 por 3.6 me da 36 centímetros cuadrados. Dividido entre 2 pues me da los 18 centímetros cuadrados. Y aquí comprobamos que nos da el mismo resultado. Por lo tanto, para calcular el área de un trapecio viene siendo de la siguiente manera. Para calcular el área, la fórmula para el área de un trapecio ya queda justificada, que es la base mayor más la base menor por la altura sobre 2. Y aquí pues nada más es que en grupo ustedes validen sus respuestas. Bueno amigos, espero que esto les haya ayudado y recuerden, haz lo imposible posible. Échale ganas, estamos en tiempos de cambio, estamos en una revolución tecnológica donde tú ya tienes que tener bastantes habilidades. No te quedes, esfuérzate y trata de entender este tema, no te quedes nada más con lo que yo te explique. Sigue repasando y entendiendo las matemáticas. Bueno, sería todo. Hasta la vista. Hasta la vista. Y si te gustó este video, pues te pido que le des like, que te suscribas a nuestro canal, que toques la campanita, que nos dejes un comentario, ya ves que sí los leemos y hacemos el video para ayudarles. Y también búscanos en la página de Facebook como Profa Ana Dávalos y también compártelo con tus amigos, compañeros o familiares que le puedan ayudar a entender esto que es la fórmula para calcular el área de un trapecio. Fue un placer estar contigo. Hasta la vista.